Boas tardes. Reanudamos rapidamente a sesión coa intervención agora do profesor Aquilino Iglesia Ferreirós. Ele natural de Santiago de Compostela, por tanto, é innecesaria toda a presentación, pero sería unha descortesía que nas poucas veces que veo ao Consello, e incluso non moito tamén desde há moitos anos a propia Universidade de Santiago, pois non fose presentado como merece. Eu primeiro agradezolle a súa disponibilidade para estar aquí connosco e segundo, quero decir que aínda é unha figura da historia do dereito que aínda estando fora leccionando en moitas universidades fora de Galicia, aínda que comezou nesta, en Extremadura, en Granada, creo, non? E desde logo en Barcelona en varias ocasións, e agora da que é profesor emérito na Facultade de Dereito da Universidade de Barcelona, digo que ainda estando fora, pois nunca esqueceu Galicia, sempre estivo atento á evolución cultural de Galicia, ten escrito algúns textos que eu personalmente gustei respecto do dereito foral, podemos decir, de Galicia, e, por tanto, non estuvo alleo en ningún caso a nosa propia peripecia institucional. É un galego que está fora, pero é un galego que é de dentro, e, ademais, nobleza obliga, sendo como é fillo dun dos grandes bates da Galicia do século XX, como foi don Aquilino Iglesia Alvariño, que todo o mundo recorda en Vila García, en Pontevedra, e nomeadamente en Santiago de Compostela, e autor dunha breve, mais profundísima e interesantísima obra poética, e tamén de traductor, como bon latinista que era. Creo que todo eso, non sei se na poesía, que si ten algo guardado por aí, pero quizá no futuro aparezca algo publicado, pero desde logo no seu humanismo, no seu saber clásico, na súa capacidade para ver desde lonxe o que outros non vemos, e creo que fixo gala e sigue facendo gala, e vai seguir facendo gala no futuro de todas as súas cualidades e destrezas. De modo que, Aquilino, benvido de novo, e aquí estamos. Muchas gracias. Señoras y señores, hace algunos años me he planteado la cuestión del llamado derecho foral gallego en un trabajo lleno de reservas donde no logré aclarar mi posición. Si no hace mucho se me ha pedido que vuelva a ocuparme del mismo tema en algo que acaba de publicarse, aparentemente con el mismo resultado, pues dulcis in fundo, hoy me encuentro aquí en unos momentos en los que las cosas se han aparentemente aclarado, ya que una cosa es hablar del derecho gallego y otra, a mi entender, muy distinta del derecho foral gallego. Quizá la razón de todo ello es que este tema, que forma parte de nuestro presente y no de nuestro pasado, me interesa desde una perspectiva que los años han acentuado, algo normal en quien está ya jubilado de sus obligaciones y se ve obligado a echar una mirada atrás y reflexionar sobre su actividad y preguntarse si la misma tiene alguna utilidad para los juristas que se ocupan del derecho del presente. Durante los años marcados por la Revolución Francesa, un jurista inglés, el utilitarista Jeremías Bentham, se dedicaba a recorrer las cortes de Europa ofreciendo constituciones y códigos de todas las clases. Don Jorgito vendía Biblias, Jeremías Bentham constituciones y códigos. Refleja su actitud una característica esencial de aquel momento, cuando triunfa el racionalismo y, de acuerdo con la definición de sistema realizada por Condillac, también los juristas construían a priori un derecho que debía ser, sin embargo, al mismo tiempo, expresión de aquella voluntad general de la que hablaba Rousseau, que así se convertía en una aspiración para la voluntad mayoritaria que fundaba la legitimidad del derecho establecido. Este es el gran cambio que aporta la Revolución Francesa, el cambio en la titularidad de la soberanía, que da paso a una nueva forma de Estado en la mentalidad de Baudin. Esta transformación se manifiesta desde el punto de vista terminológico
cuando se afirma que la soberanía detentada hasta aquel momento por el rey, detenta el poder quien no lo ejerce legítimamente, pasa a ser ejercida por la nación, su legítima propietaria. Y como estos hombres son libres, iguales y fraternos, una ley común y una legislatura caracteriza a esta sociedad democrática. El tercer estado coloca a los estamentos privilegiados ante una disyuntiva, a la que no podían escapar. Como el tercer estado era la mayor parte de la nación, los estamentos privilegiados, clero y nobleza, o renunciaban a sus privilegios y se integraban dentro de la nación, o serían excluidos de la nación. Quizá con mayor entusiasmo que eficacia, el tercer estado ayudó a muchos a salir de su incertidumbre. En compensación, todos los que participaban de estas ideas que impregnan la Revolución Francesa devenían franceses después de un año de residencia en Francia. Frente a esta aspiración a un derecho racional válido para todos los hombres, surge la reacción de Savigny con su visión sentimental del derecho. El pueblo es una realidad previa a sus miembros, dotada de un alma propia, el llamado espíritu popular, que impregna la vida de sus miembros y la vivifica, manifestándose a través de una lengua, una cultura, un derecho. Este derecho es también una técnica que exige conocimiento. El espíritu popular viene en última instancia, tomando en préstamo una terminología ajena, el fundamento del derecho que se fija a través de la actividad de los juristas. Cuando se rompe la unidad de su escuela a través de un análisis razonado de las afirmaciones de su fundador, se llega a la conclusión que el espíritu popular alemán no pudo haber plasmado en la compilación justinianea. Es necesario construir un derecho alemán, lo que obliga a reivindicar la unidad originaria del pueblo alemán, basado en una raza que expresaba su unidad a través de una lengua y de un derecho. La rotura de esta unidad a través de la historia, que había engendrado una multitud de estados alemanes en la época de Savigny, tenía así que ser recuperada, al mismo tiempo que era necesario purificar al pueblo alemán de sus elementos extraños. También los alemanes se dedicaron con idéntico entusiasmo y quizá con una mayor eficacia a esta tarea, pero es ya una historia harto conocida para pararse en ella. Desde el punto de vista del derecho se enfrentan aquí dos concepciones del derecho, una legal, propia del racionalismo de la Revolución Francesa, y otra consuetudinaria, propia del espíritu popular. Ullmann ha señalado que frente a una concepción que defiende un derecho establecido de arriba a abajo, se afirma otra donde el derecho se establece de abajo arriba. Esta distinción, que quizás sea válida en algún momento de la historia, revela, sin embargo, su simplicidad y su falsedad cuando se extiende con carácter general. Juliano, un jurista al servicio del emperador Adriano, afirmaba que si el derecho, el jus, encuentra su fundamento en la voluntad del pueblo romano, poca importancia tiene que éste la manifieste expresamente por medio de la palabra, estableciendo una ley, que tácitamente en sus conductas por medio de la costumbre. Es un claro desmentido de la afirmación de Ullmann y subraya al mismo tiempo que una larga historia separa la civitas de la nación. Si es la voluntad general la que establece la ley, es al mismo tiempo una voluntad mediatizada, porque, como diría Rousseau, es una voluntad representada. Y si el espíritu popular es quien establece el derecho, es también un espíritu mediatizado por la intervención del jurista. El Estado monárquico del antiguo régimen da paso al Estado nacional revolucionario. Los principios teóricos acuñados por los revolucionarios encontraron una traducción libre en la Constitución de Cádiz de 1812, marcando de esta manera nuestro presente. Esta novedad agudiza la ruptura entre quienes van al pasado para comprender el presente y quienes acuden al pasado para construir el futuro, entre quienes ven el pasado como un espectador y quienes lo ven como jueces. Para algunos, la historia del derecho español se hace comenzar con la Constitución de Cádiz de 1812, cuando por vez primera la nación española asume la soberanía. Solo es posible hablar de un derecho español a partir, por lo tanto, de este momento. Para otros,
con la Constitución de Cádiz se inicia nuestro presente y no puede escribirse la historia del presente, como diría Marrou, pues todavía no ha terminado. Así como hay médicos que se ocupan de los vivos y médicos que se ocupan de los muertos, hay historiadores del derecho que se ocupan del derecho que es y otros que se ocupan de un derecho que ha sido y ya no es. Esta división nada tiene que ver con la habitual distinción establecida entre derecho vigente y derecho derogado dentro del ordenamiento actual. Lo que les acomuna es el reconocimiento de que un grano salis, antes de la Revolución Francesa no hay naciones en el sentido señalado. Después de la Revolución Francesa solo hay naciones en el sentido señalado. Cuando se pretende comprender por qué los habitantes de la península en 1812 llegaron a creer formar parte de la nación española, este resultado final sirve para acumular un pasado carente de la mencionada unidad y que solo a posteriori puede ser racionalizado, como quería Groche, el historiador del derecho, desde su presente, trata de racionalizar para comprenderlo un pasado hijo del caso que terminó confluyendo momentáneamente en la formación de una nación española. Isidoro de Sevilla hablaba de gentes y de naciones. Ambos términos tienen un mismo origen. Implican el acto de generar y presuponen un antepasado común, real o imaginario. Pues formar parte de una nación quienes nacen en una determinada patria, en la tierra de los padres. Esta distinción refleja un momento histórico previo al de la formación de la unidad política de convivencia suprema de la que hablaba Aristóteles. Según Dors, mientras la polis griega se fundaba en el territorio, la civitas romana se fundaba en el nomen romano. Baudin, subrayando la importancia de los conceptos jurídicos para la comprensión del pasado, señala que habiendo los romanos prometido a los cartagineses respetarles su civitas, lo primero que hicieron fue quemar la ciudad de Cartago. Ante la protesta de los cartagineses, los romanos respondieron haber respetado escrupulosamente sus acuerdos. Le habían respetado la civitas, los cartagineses seguían siendo ciudadanos cartagineses, pero le habían quemado la urbe, los edificios, algo que no habían permitido respetar. Si quiero ser respetuoso con el tiempo a mi disposición y cumplir a mi manera con mi compromiso, debo dar por conocido mi planteamiento y limitarme a algunas conclusiones. El éxito alcanzado por la civita romana, de urbe se convierte en orbe, acabó con la noción de civitas como forma de organización política triunfante y en su lugar entra el concepto de reino. Los principios procedentes de los evangelios, subrayados por Pablo de Tarso y reelaborados por Agustín de Hipona, encuentran una primera cristalización en el reino visigodo, gracias a la construcción isidoriana. Como subraya Arquiller, la sociedad política deja de ser una realidad natural para convertirse en algo artificial, creado para facilitar a la Iglesia la ayuda necesaria para realizar su tarea, que no es otra que hacer triunfar la justicia cristiana. Como consecuencia del pecado original, Dios ha establecido la división de la sociedad entre señores y siervos. Todo poder tiene un origen divino y es Dios quien pone al frente de los pueblos tanto a los reyes como a los tiranos. Y por esa razón, quienes se levantan contra su potestad se levantan contra el mismo Dios. Su tarea es establecer leyes y lograr así, por medio del terror, el establecimiento de la justicia cristiana, allí donde fracasa la persuasión de los sacerdotes. Las leyes del rey obligan a todos sus súbditos, pero no al rey, que debe someterse, sin embargo, a la ley. Nadie puede obligarse a sí mismo, señalaban ya los juristas romanos, y teorizará más tarde Tomás de Aquino. El rey es quien rige, quien da nombre al reino y unifica a sus súbditos. Esta realidad política se configura como una persona. El rey es la cabeza, el pueblo el cuerpo. Los buenos reyes deben actuar con consejo y se rodean así de sus compañeros, los cómites y de la jerarquía eclesiástica,
en un momento en que los clérigos se identifican con los sabios. Estos principios marcan el desarrollo ulterior hasta la Revolución Francesa, con algunos cambios importantes, descritos por la obra alfonsina. El rey, que lo es por la gracia de Dios, es vicario de Dios en la tierra, en lo temporal, así como el Papa en lo espiritual. Pero ahora el rey lo es por herencia, y por esa razón Alfonso X puede afirmar que su poder es mayor que aquel que tiene el emperador, ya que él es rey por herencia, mientras el emperador lo es por elección. La difusión de la doctrina de Tomás de Aquino, recuperando la teoría aristotélica, tendrá consecuencias prácticas, especialmente en el llamado privilegio de la unión, cuya destrucción convirtió a Pedro el Ceremonioso en Pere el del puñalete. Las creencias entran en crisis más fácilmente cuando dentro de las mismas se produce un enfrentamiento, pues este permite la intervención de la razón. La difusión del protestantismo consiguió sentar las bases del desarrollo del derecho de resistencia que conduce al reconocimiento del tiranicidio. El descubrimiento del Nuevo Mundo acabó con restos de las pretensiones papales. Su reparto del mundo fue rechazado por los mismos interesados y el padre Victoria tuvo que inventarse nuevos justos títulos para justificar la presencia de los castellanos en América, justos títulos que permitieron posteriormente la expansión por Asia y África de los europeos. Los esfuerzos de los privilegiados por mantener su posición frente al rey terminaron en 1711, cuando todos los súbditos del rey se acomunan por su sumisión a su soberanía, y por esta razón todos ellos quedan al servicio de su monarca. Desaparece cum grano salis aquel monstruo dotado de una cabeza y varios cuerpos. Según Sexta, se sientan de esta manera las bases para que pueda surgir una conciencia nacional. La necesidad de legitimar el poder de uno ante la amenaza del tiranicidio, el Leviatán de Hobbes, causaba demasiado recelo y provocó el desarrollo del pensamiento liberal inglés que está en la base de los derechos del hombre y del ciudadano. El segundo paso consiste en encontrar la legitimación de la soberanía nacional en un acuerdo mayoritario y para siempre entre sus miembros, de constituirse como nación antes de pensar darse una constitución. El tercer paso es enumerar en una constitución unos derechos fundamentales y irrenunciables del hombre y del ciudadano, que no tenían, sin embargo, su origen en la Constitución. Reconocer la soberanía nacional y, finalmente, establecer la división de poderes. Todo ello fundamentado en la idea de ser los hombres ciudadanos libres, iguales y fraternos. Es la llamada Constitución burguesa. Si se vuelve al derecho, la distinción de Juliano entre consuetudo y ley se mantiene en teoría, pero bajo una nueva perspectiva en el mundo visigodo, donde el derecho se identifica con la ley. Según Isidoro de Sevilla, hay dos fuentes del derecho: la ley, derecho escrito, y la costumbre, derecho no escrito. Una diferencia que carece de valor porque, como subraya este autor, moviéndose dentro de la órbita agustiniana, tanto la ley como la costumbre solo es derecho si es equitativa, si es justa. Lo justo deja de serlo conforme al jus, como en el mundo romano, pues ahora el derecho solo es derecho si es justo. Este planteamiento teórico encuentra reflejo en aquel largo enfrentamiento entre el poder temporal y el espiritual que arranca de la tradicional separación establecida por el Papa Gelasio. Detrás de este enfrentamiento se encontraba, de un lado, el posible conflicto entre el poder temporal y el poder espiritual a la hora de identificar la justicia cristiana, y del otro, la razón de la fuerza de obligar de las leyes. ¿Deben ser obedecidas las leyes injustas? Por debajo de la teoría estaba la lucha por el poder que se desarrollaba durante un periodo que un historiador alemán, de forma simplística pero efectiva, ha caracterizado por la ausencia de leyes. Cum grano salis, hasta el siglo XIII, dice, no vuelve a haber leyes en Europa. Añadiría únicamente que no hay leyes, pero sí privilegios. Es el momento del triunfo del rey, juez, que ocupa el vértice de la jerarquía judicial temporal,
ya que Dios es el juez supremo que hace valer su voluntad a través de las ordalías. Confundido el derecho divino y el derecho humano, los miembros de esas sociedades medievales deben identificar en su conciencia ese derecho divino, dado que Dios ha querido que el pueblo aparezca dividido en señores y siervos. El derecho de cada cual es diferente. Solo con el paso del tiempo surgen lo que se pueden denominar municipios. Dentro de su ámbito, todos tienen un mismo derecho, independientemente del lugar donde los ha colocado la divinidad. La jurisdicción es, pues, el concepto fundamental que se apoya sobre la propiedad de la tierra. Siglos más tarde, la glosa reconocerá que el rey es la fuente de la que emana toda jurisdicción. La jurisdicción del dominus puede verse aumentada o por privilegio dado por el rey o por medio de la costumbre. Ante la ausencia de nuevas leyes, la consuetudo triunfa por doquier, una costumbre que, sin embargo, debe ser identificada y reconocida. Botet, y es un ejemplo, recibió el encargo de redactar las consuetudines ilerdenses en 1228, porque los mismos que afirmaban su existencia cuando les favorecían, las negaban cuando les perjudicaban. Es así el juez formalmente quien identifica la consuetudo, pero con la difusión del llamado jus comune desaparecieron los jueces de fuero y en su lugar entró una jerarquía judicial carente normalmente de preparación que debía juzgar según derecho, para lo cual necesitaba el asesoramiento de juristas profesionales, quienes, educados en el llamado jus comune, eran también los encargados de identificar las consuetudines. El requisito de la racionalidad limitaba el reconocimiento de la costumbre y los requisitos de frecuencia y de diuturnidad, costumbre de cuyo origen no se conserva memoria, provocaban que estas costumbres fuesen ya viejas cuando se consolidaban. La identificación de las consuetudines quedaba en manos de los jueces, los cuales ejercían en los centros de convivencia, municipios y castra terminata, cotorredondos. Su tarea dando así lugar a un desarrollo de una consuetude de carácter local cuyas características se reflejaban en su contenido. En el año 1202, en una reunión en Cervera, Pedro el Católico, con los estamentos privilegiados, reconoce que los dueños pueden maltratar a sus campesinos y apoderarse de sus cosas sin responder ante el rey. Bajo el nombre de consuetudo, normalmente se identifican los malos usos señoriales, prestaciones o económicas o que tienen un valor económico que los campesinos deben a sus señores. El populus en las fuentes se identifica con el coro de las tragedias griegas, aunque sin el papel importante que estos desempeñan. Los juristas que escriben en el tránsito de la Baja Edad Media a la Edad Moderna no pueden ocultar su malestar ante esta situación. Mieres, es otro ejemplo, reconoce que el jurista, perito en el derecho de su ciudad, apenas alcanza la categoría de jurista cuando debe ocuparse del derecho de la ciudad vecina. Hay también costumbres generales, pues los reyes, jueces superiores, reclaman para sí la tarea de condere legem et constituere consuetudines. Me limitaré a dos ejemplos de la tradición catalana. Hay una costumbre de Cataluña según la ley romana y otra según la ley gótica en materia de sucesión. Pero en aquella costumbre según la ley gótica se precisa que se observa hacia Tarragona, hacia Cervera y en algunos otros lugares y por toda Castilla. Y se indica que en los otros lugares de Cataluña se observa la costumbre según la ley romana, aunque no en Barcelona. Y también hay costumbres feudales que se reconocerán como generales de Cataluña. No todas tienen la misma generalidad y además aproximadamente la mitad de ellas se identifican con las conclusiones establecidas por un jurista borgoñés, Juan de Blanosco, sobre los libri feudales. No pueden invocarse estos hechos para negar la existencia de un espíritu popular, pues éste no se había todavía teorizado, pero sí contra la idea de ser la costumbre un derecho que nace de abajo arriba.
Las costumbres y el nuevo derecho se apoyan en una ley escrita, que en un primer momento fue el Liber Judiciorum, la lex gótica de los textos medievales, y posteriormente la lex romana, el Jus Commune Romanorum, junto al cual se invocó también el Jus Commune canónico. De esta manera, toda esta tarea de identificación de la costumbre terminó quedando en manos de unos juristas que, valorando la costumbre como una excepción al Jus Commune, imponían su interpretación restrictiva y sobre los cuales existía un juicio popular negativo. Modernamente se hace este retrato de un vicecanciller, máxima autoridad judicial del finales del siglo XV, que contó siempre con la confianza de sus reyes. Hasta aquí solo habíamos recogido el aspecto moral de Esperandeu Cardona, hombre capaz de cometer los mayores fraudes, de dejarse sobornar, de torcer la justicia en su práctica de abogado y de envenenar a su mujer para casarse con otra. Pero los tratadistas de derecho catalán siempre lo han tenido en alta consideración. Martín de Roquer dixit. Desde el punto de vista jurídico, se plantea una dialéctica entre el principio de dura lex, sed lex, para reforzar el cual los juristas mencionan el dicho de Juvenal, avanzado ya por Ovidio, en forma simplificada: quiero esto y lo mando, téngase por razón, por ratio, la voluntad, de un lado, y la afirmación de que las normas jurídicas irracionales y contra el derecho divino son nulas y no deben cumplirse, completada con la idea de que la ley no recibida por el pueblo es nula, una teoría que dio un disgusto a Heredella de Puga cuando la invocó a fines del siglo XVIII. Y es que entre el deber ser y el ser, entre el derecho y la realidad jurídica, se interponía, como afirmaba Mieres, la potencia de los ricos hombres, de los varones, aunque reconocía igualmente que las cosas serían diferentes si el rey quisiera valientemente hacer reinar la justicia. Pero la justicia era venal en todas partes, incluso en Roma, donde la Iglesia no quería ovejas sin lana. Tanto la Baja Edad Media como la Edad Moderna fueron épocas poco favorables para la costumbre. Durante este periodo, las costumbres medievales redactadas por escrito en esos momentos quedan cristalizadas, viéndose amenazadas en su conservación por la ley. En la época moderna, solo se reconocen aquellas costumbres que nacen de la práctica jurídica y necesitan del asentimiento del poder del titular de la soberanía para su reconocimiento. De forma más o menos aproximada, la Constitución de Cádiz responde a los presupuestos de la Revolución Francesa y en consecuencia se afirma la unidad de la jurisdicción y la unidad del derecho. La Junta de Cataluña, interrogada sobre este aspecto, contestó que si se establecía un nuevo derecho estaba conforme. En caso contrario, preferían quedarse como estaba. Pero los recién españoles no guillotinaron a su rey al revés, se embarcaron en luchas dinásticas ni acabaron con los privilegiados, al revés, aumentaron su número. No voy a repetir lo afirmado en otras ocasiones. El plan del ministro Álvarez Bugallal fue, si se me permite, una manera algo chafalleira de intentar resolver una cuestión política a través del reconocimiento de unas costumbres arraigadas, que facilitaría su posterior desaparición. El fracaso de aquel plan y una callada labor del Tribunal Supremo facilitaron que la dictadura culminara la tarea con la publicación de compilaciones de derecho civil o foral o especial. Y aquí termina mi capacidad de raciocinio, porque triunfa en estos momentos con toda claridad el principio que identifica la razón con la voluntad. Recordaré simplemente que el llamado Fuero Nuevo de Navarra afirma en su capítulo segundo que la fuente principal del derecho navarro es la costumbre, pero su promulgación como ley se hizo personalmente por el dictador. Como dicen los juristas medievales a sus lectores, en situación semejante, armonizad estos principios si podéis. Apenas promulgada la compilación gallega, la ley de Montes dejó sin vigencia algunos de sus capítulos, y la inmigración a Alemania y cierto desarrollo económico en los años posteriores, si es posible extender la experiencia de una aldea de las Rías Baixas y otra de la Terra Chá, acabó con la economía agraria tradicional, arrumbando así unas instituciones consuetudinarias
simplificadas y generalizadas que habían ya nacido envejecidas. Como dicen los juristas medievales, cesada la causa, cesa la ley. La res gestas no se detiene, pero de una historia infiere no es posible escribir su historia. Compraría pechar aquí estas miñas palabras, pero xa se sabe que o cáliz ten que beberse por enteiro e o mellor facer o que se ten que facer. Cuando afirmo que la Constitución de Cádiz sigue siendo nuestro presente, reconozco que las creencias fundamentales en las que se asientan siguen informando la vida actual, aunque no todas las compartan. Hoy, en las democracias occidentales, nadie niega la soberanía nacional. Los dictadores se presentan como sus intérpretes. Tampoco niegan el principio de libertad. Nadie defiende la esclavitud. El principio de igualdad aparece cuestionado si se piensa que monarquía y democracia son compatibles, si los privilegios se mantienen y si introduciendo la desigualdad en la sociedad se afirma que la igualdad choca con la justicia y que debe prevalecer el principio de justicia. Finalmente, la idea de fraternidad transmutada en solidaridad choca con la creencia de muchas personas de pertenecer a pueblos elegidos, no se sabe bien por quién. En un mundo globalizado, según se dice, también estas creencias se globalizan, chocando con otras creencias igualmente arraigadas. Los principios de la Revolución Francesa han conducido a una quiebra de las antiguas creencias del antiguo régimen en el campo de la familia y en el campo de la convivencia política, pero no han logrado arraigar. Sin entrar en el campo propio de la doctora Roca, me limito a constatar esquemáticamente que junto a la familia basada en lazos de sangre existen otros tipos de familia. La procreación no está ya vinculada al matrimonio. En los estados nacionales occidentales, al menos, viven hoy personas que en unos casos no pueden invocar lazos de sangre con sus naturales, salvo los artificiales derivados de la unión de sus padres o de la adopción, ni en otros casos pueden invocar el haber nacido en las tierras de sus padres. Además, la cultura jurídica occidental ha sentado las bases para el reconocimiento de que todos los hombres, independientemente del lugar de su nacimiento, pueden asentarse en cualquier lugar del mundo y construir así su vida participando en la vida en común. ¿Qué título puede invocar hoy un pueblo para afirmar que su tierra es suya o que sus naturales tienen un derecho preferente frente a quienes la habitan? Las soluciones que se propugnan, sin embargo, son variadas. Hace ya años que he señalado que bajo la democracia actual, en realidad, en el mundo occidental, los ciudadanos están gobernados por una oligarquía. Y por esta razón no me detengo en esta opinión. En los países de tradición democrática arraigada se habla desde principios del siglo XX de la crisis de los partidos. Y si los revolucionarios no se plantearon los problemas que surgen de la afirmación de una democracia representativa, se plantearon los requisitos necesarios para que los representantes lograran superar sus intereses particulares y consiguieran alcanzar una voluntad general. A la vista de sus planteamientos, se tendría que afirmar que los partidos actuales son auténticas mafias. También, al parecer, la mafia en origen fue una sociedad secreta surgida para la defensa de los campesinos. Y no sorprende, pues, su descrédito actual, sobre todo en unos momentos en los cuales se considera que a través de la red es posible alcanzar el sueño de Rousseau. Si fuera un historiador de verdad, terminaría identificando una ley histórica. Si tuviera que sacar alguna conclusión de mi experiencia como historiador del derecho, podría reducir la historia a los esfuerzos realizados con éxito por una minoría para engañar a una mayoría y imponerles así su voluntad. Pero esto no es una ley histórica. El llamado filósofo del sentido común elogia la decisión de Hernán Cortés de quemar sus naves, aun reconociendo que toda la experiencia histórica hablaba en contra de su decisión. Nunca ha sido la historia magistra vitae, nunca la experiencia histórica ha conducido a los hombres a renunciar a sus locuras. Cuando se plantea la historia del derecho gallego, me limito pues a subrayar que la cuestión no estriba en saber si hay o no un derecho en Galicia, ubi societas y billur, o si se prefiere, donde hay organización hay derecho, sino en la dificultad para
encontrar el sujeto político que haga realidad la posibilidad de unificar el pasado por el presente, sin que esta afirmación exprese ninguna aspiración, frustrada o no, sino simplemente una simple constatación de hecho. Para ser más claros, no hay un Estado gallego y si no hay un Estado gallego tampoco hay un derecho gallego. Puede haber al máximo un derecho estatal especial para Galicia. Y muchas gracias por su atención. Preguntas ou nos facemos color? Iso como que a mí é moi indiferente, pero teria que chamar en cara, non? Sí. Mari Paz, por favor. Queres que se haga coloquio ou non? Queres coloquio? Chamamos a Encarna Roca para aquí ou... Gracias por... Bueno, pois gracias pola vosa comprensión. Foron dúas conferencias maxistrais que non, neste punto, pois, non é tampouco moi elegante que se lle faiga preguntas porque xa está todo bastante claro, non? De modo que... Non. De modo que moitas gracias e tanto aos ponentes como aos asistentes. Non, porque é difícil isto. Todos uns mestros na vosa disciplina. Pois, menudo repaso nos deche, os historiadores, incluso.